Tenemos que verlo como la pandemia que es. Ya entendimos lo que es una pandemia. Para hacerle frente a la violencia contra las mujeres tenemos que hacer un frente de Estado para ponerle un alto a las violencias contra las mujeres. ¡Que resuene fuerte! ¡Nos queremos vivas! Manchando las calles de sangre y no les importa, no les indigna tanto como los monumentos. ¡Y una menos! ¡Y una menos! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Escucha! ¡Y toda la una! ¡Respondemos todas! Amigos y amigas del Sol de México, mi nombre es Sara Lovera, soy periodista y directora del portal informativo cenmexico.mx. Como saben, estamos en una jornada por los 111 años del 8 de marzo. Este día voy a entrevistar a la diputada Marta Tagle Martínez. Ella es de un partido que se llama Movimiento Ciudadano, naranja como el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Es una feminista militante, entrona, pertenece a un grupo muy importante que se llama Mujeres en Plural, a las que le debemos, entre otras cosas, el empuje de la paridad electoral primero y después la paridad en todo. Diputada, muchísimas gracias por habernos recibido este día. A usted le ha tocado el periodo más difícil, yo creo, que ha tenido la Cámara de Diputados, que es la pandemia. Cerrada hace prácticamente un año, con sesiones muy complejas. ¿Cómo lo vinieron resolviendo? ¿Qué hicieron las diputadas pensando en las mujeres encerradas, hacinadas, sin trabajo, etcétera? Sin duda es una etapa muy complicada para todos, en especial para quienes tenemos un trabajo como este. Sin embargo, me parece que la conducción de mujeres al frente de la Cámara de Diputados ha hecho también posible que se vean las cosas desde otro punto de vista. Me refiero primero a Laura Rojas, que nos tocó concluir con ella el periodo anterior, y ahora de la diputada Dulce María Sauri, que tomaron decisiones que me parecen afortunadas en su momento, entre otras cosas, el empezar a desarrollar desde la propia Cámara de Diputados una aplicación propia, que por ejemplo en el Senado de la República no tienen, que nos permite mantener sesiones a distancia y tener un sistema de votación confiable. Fíjate. Y eso es importante porque, aunque se tardó su tiempo y aunque hubo varias revisiones, al final de cuentas es un mecanismo que nos permite, en un espacio como la Cámara de Diputados, que son 500 diputados y diputadas de todo el país, que vienen de diferentes lugares, y que además hay una gran cantidad de personas que trabajan, porque entre los asesores y administrativos y personas de limpieza hay más de 5,000 personas en San Lázaro. Era muy difícil que se pudiera sesionar en esas condiciones de manera presencial, y fue afortunado el que pudieran generar una aplicación para sesionar a distancia, para tener incluso un reglamento de sesiones semipresenciales que nos permiten desarrollar el trabajo en la Cámara de Diputados, y eso, a diferencia del Senado, nos ha permitido mantener la actividad legislativa. Y tenía la Cámara muchas personas mayores y muchas mujeres, digamos que de alguna manera pensado por mujeres como Laura y Dulce. Sin duda, o sea, empezando por los propios legisladores. Esta es una legislatura que tiene diputados mayores de edad. Estamos hablando de cerca de 108 diputados que cubrían las características de población en riesgo por edad, y además de que a todo mundo se nos suman las comorbilidades, ¿no? O sea, claro. La obesidad, sobrepeso, diabetes, etcétera. Y me parece que también en el personal administrativo y de confianza de la Cámara de Diputados, pues hay personas con muchas posibilidades. Digo, pero tan solo la posibilidad de 5,000 personas en un solo espacio, hay mucho. El personal, por ejemplo, de limpieza son mujeres, claro, en la Cámara de Diputados, claro. ¿no? ¿Te acuerdas que tuvieron sus problemillas? Siempre ha habido problemas porque ha sido ¿verdad? un grupo subcontratado, pero ya formalmente están contratadas en la Cámara de Diputados. Pero, por ejemplo, las trabajadoras de limpieza, todas son mujeres, o la gran mayoría. Claro. Eso es la parte sanitaria, pero las diputadas tuvieron que diagnosticar que las trabajadoras informales, las de pequeños negocios, emprendimientos, y también las trabajadoras que trabajan en empresas subcontratadas en el propio gobierno, pues tuvieron un gran riesgo de empleo. ¿Se hizo algo? ¿Pensaron algo? ¿Estratégicamente se reunieron como para diagnosticar qué pasaba con las mujeres y la pandemia? Sí, además incluso fueron de los primeros encuentros que se generaron una vez que ya habíamos entrado a la pandemia en abril, un encuentro con mujeres, particularmente empresarias, para conocer el tema de los impactos de la pandemia en la economía, y desde ahí empezamos a vislumbrar varios problemas que estaban enfrentando las mujeres
frente al tema de la emergencia sanitaria. Sin duda los de salud, que eran importantes, pero además temas que impactaban su economía, y uno muy importante que era el que se profundizaba la violencia contra las mujeres cuando estamos en situación de confinamiento. Y tenemos en la Cámara de Diputados también desde el año pasado un grupo de trabajo que se llama el Grupo por la Igualdad Sustantiva, que está integrado por diputadas de todos los grupos parlamentarios, y que yo lo asemejo a lo que es la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Sí, muy bien. Que en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues la JUCOPO está integrada fundamentalmente por hombres, y es el espacio de coordinación política, es donde se toman las decisiones. Pues entonces nosotros tenemos nuestra JUCOPO, que en realidad se llama Grupo de Trabajo por la Igualdad Sustantiva, que está presidido por las presidentas de la Cámara de Diputados, integrado por diferentes presidentas de comisiones y por diputadas de todos los grupos parlamentarios, donde políticamente nos ponemos de acuerdo sobre los temas que hay que impulsar. Y entre otras cosas tuvimos reuniones con grupos de empresarias, con las propias instituciones. O sea, como que crearon un programa para analizar el tema. Y hicieron un montón. ¿Tienes idea de cuántos foros hicieron? Se hicieron varios foros, pero también reuniones. Ahí tuvimos, por ejemplo, reuniones con el propio Fiscal General de la República cuando se dio el tema de si se tenía o no que cambiar el tipo penal del feminicidio. Claro que fue una gran reunión batalla. Con él, y ahí se inició un proceso que encabezó la Comisión de Justicia, pero desde este grupo de trabajo por la igualdad sustantiva, para proponer un tipo penal homologado al interior de la República y no cambiar el federal. Y eso implicó varias reuniones con la Fiscalía General de la República. Sostuvimos reuniones con las dependencias del gobierno federal en materia del tema de violencia, lo mismo con gente de CONAVIN, de la Secretaría de Gobernación, del Instituto de las Mujeres, pues para hablar de la violencia que estaban viviendo las mujeres, y sobre todo después de las expresiones de minimizar las llamadas de denuncia al 911, tuvimos reuniones con ellos, generamos puntos de acuerdo, llamados, reuniones de trabajo para que se atendiera el tema. Y uno de los esfuerzos en los que más nos involucramos fue, por ejemplo, el tema de proponer un ingreso mínimo vital, que si bien estaba pensado para todas las personas que perdieron ingresos, pues teníamos como sin duda de manera muy importante el reconocer que las más afectadas son las mujeres, ¿no? Las mujeres, incluso jefas de familia, que están quedando sin ingreso, y a cargo del cuidado de sus familias en confinamiento, y era urgente contar con este ingreso mínimo vital. No se concretó, pero estuvimos haciendo también muchas reuniones al respecto. No lo aprobó la Cámara, pero un poco la voz de ustedes estaba llegando al gobierno. Sí. De todas estas cosas que analizaron, Marta, que se diagnosticaron, que sabemos cómo creció la violencia en la casa, cómo por las cuestiones del presupuesto que también ustedes han encabezado para las CAMIS y para los refugios, ¿algo se escuchó? ¿Algo pasó en el gobierno? Pues yo creo que algunas cosas empezaron a atender, por lo menos, por ejemplo, en el tema de presupuesto, efectivamente, el asunto de las casas de mujeres indígenas y de los recursos para los refugios. También tuvimos reuniones tanto con las organizaciones como las autoridades del gobierno, y por lo menos evitamos que se eliminaran los programas o que no se disminuyeran tanto. Es una batalla permanente, por ejemplo, el de las CAMIS, que son unas casas de mujeres indígenas, que están recibiendo la mitad de los recursos de lo que formalmente reciben, y que prácticamente las estaban dejando con los recursos para subsistir administrativamente, y por lo menos empezaron a bajar las administraciones por parte del gobierno a estos grupos. Lo de los refugios también se agilizó el tema, incluso del traspaso de salud, que estaba el tema de los refugios a el Instituto de Desarrollo Social, y ya están bajando los recursos, no con la celeridad que quisiéramos, pero nos parecían espacios fundamentales, porque si no es en los refugios donde se atienden las situaciones de violencia crítica contra las mujeres, ¿quién los puede atender? Porque estamos viendo que, por ejemplo, del 911, pues no tenemos certeza de quién y cómo están atendiendo realmente a las mujeres después de hacer una llamada de emergencia. Sí, porque yo estaba pensando, las CAMIS, por ejemplo, son las que atendían partos. Y parece que los datos epidemiológicos hablan de que la primera causa de muerte hoy, de muerte materna, es el COVID. Y aumentó la muerte materna. Es decir, a mí me parece un desatino quitarle el dinero a las CAMIS y a los refugios recortado. Pero ¿qué otras cosas escuchó el gobierno? Le quitó 75% del presupuesto a las mujeres.
Sí, incluso en el tema de salud sexual y reproductiva de las mujeres, para este presupuesto del 2021 viene con una disminución muy importante y es increíble, justamente viniendo de la profundización del problema con la pandemia. Durante la pandemia también sostuvimos reuniones con la Secretaría de Salud y entre otras cosas sacó el protocolo para atender embarazos durante la etapa de COVID, pero el problema ahí sigue. Ha habido mujeres embarazadas contagiadas y muertes de mujeres embarazadas por contagio y es una situación que se agravó muchísimo. Los datos demuestran que hay un incremento de muerte materna en 41% y de manera muy importante estas muertes están relacionadas con el tema de COVID, ¿no? Entonces, y ante ese panorama está el tema de la disminución de los recursos. Sin embargo, te digo, la reunión con salud fue para promover el protocolo que formalmente salió. Estamos insistiendo en que se apruebe una iniciativa que está presentada para reconocer las unidades de partería, porque nos parece un tema fundamental que en este tema de la emergencia, el que se atienda a las mujeres en sus domicilios con parteras profesionales o tradicionales, les evitaría el riesgo de ocurrir a una unidad hospitalaria y estamos trabajando en ese tema. Pero hay otros Pero se pasó un año. Donde sin duda ha sido bien complicado porque pues ni las propias instituciones ayudan, y ese es el caso del Instituto de las Mujeres, pues que ellos mismos se recortaron el presupuesto, que a pesar de que levantamos mucho la voz de que la justificación era que eran recursos administrativos, pues nos parecía muy mal justificación, porque entonces justamente si tú dices que puedes operar con el 25%, pues entonces ya para qué te vamos a dar más recursos. Y de por medio hay muchos temas que si bien son administrativas, el asunto está cómo se operan los programas dirigidos a las mujeres y yo recurrentemente hablo de que nos tratan como la Bartola, nos dan 2 pesos y quieren que hagan muchas cosas. Todo con eso. Bueno, yo creo, diputada, pero no sé cómo lo valoran, que se ha desvalorizado todo lo que se fue construyendo a lo largo de casi 40 años. ¿Tú estarías de acuerdo? Es decir, hay una devalorización del trabajo de género, de la política de género, que se agudizó con la pandemia, porque ahora lo que tenemos es desastres. Creo que sin duda toda la política pública en materia de género, que como tú me dices, ha costado muchos años, esfuerzos nacionales e internacionales, porque además los compromisos que se han generado no son solamente en México, sino del mundo para ir avanzando, pero siempre ha sido con mucho trabajo, siempre apostando al diseño institucional, a las leyes, y lo que hemos visto, la verdad de las cosas, es que también, no solamente en esta administración, sino de anteriores, es que no se valora suficientemente el tema, que siempre se regatea, que se simula mucho, ¿no? De manera particular en administraciones anteriores se simulaba, se hacían grandes obras que finalmente no grandes discursos, para nada, o grandes discursos, ¿no? Y finalmente se quedaban ahí como elefantes blancos los discursos y las obras, ¿no? Y ahora vemos que ya no simulan, no, pues ya ni siquiera fingen, pues. Ya ni siquiera fingen. Ya simple y sencillamente viene el golpe sin trapito, y la verdad de las cosas es que eso ha venido desmantelando la política pública para generar igualdad entre mujeres y hombres, y es muy lamentable porque veniendo de un gobierno que se vende como progresista, donde hay tantas feministas apoyando este proyecto, lo que menos esperábamos era que en lugar de desmantelar la política de igualdad, la mejoráramos y fuéramos hacia adelante en todo lo que no hemos podido construir por las resistencias de los gobiernos anteriores. Y ahora el tema va a ser largo. Parece duda que no tenemos remedio se pronto. Pone peor. ¿Cómo están en tu partido, entre las diputadas, visualizando las condiciones para las elecciones de junio? Pues porque ahí las mujeres también siempre van medio desprotegidas o desprotegidas y media. En un proceso electoral como el que viene, pues todavía en medio de la pandemia, para cuando sea el día de las elecciones no habrá condiciones para levantar el confinamiento en la mayor parte del país, y esto generará pues complicaciones hasta para hacer una campaña, pero pensando en las mujeres es el proceso electoral en el que más estarán en juego más cargos de elección. Sí. Más de 22,000 cargos de elección estarán en juego, y la mitad necesariamente tendrán que ser mujeres. Y si lo multiplicamos por las coaliciones y los partidos, habrá una gran cantidad de mujeres candidatas que tendrán poco acceso a los recursos de sus partidos, que tendrán que hacer campaña en medio de la epidemia,
y que en muchos de los casos no tienen ni siquiera acceso a los medios de comunicación para poder ofertar sus propuestas, y además en situaciones de franca violencia política estamos viendo pues que en todos los partidos se están registrando candidatos impresentables con antecedentes de violencia. Terrible la situación para las mujeres, va a ser muy complicado, y por eso lo que creo es que es muy importante en este momento el papel de las redes sociales de mujeres que están en todas las partes del país, que se han dedicado a trabajar en el tema de los derechos políticos para dar acompañamiento a estas mujeres. ¿Por qué? Porque ya contamos con un marco legal para atender la violencia política contra las mujeres, pero sigo creyendo, como nos sucede por ejemplo con la violencia sexual, que cuando vas a un ministerio público te revictimizan, lo mismo va a suceder con la violencia política. Necesitas ir acompañada, necesita que haya grupos que estén acompañando a las mujeres que presenten denuncias, porque al final de cuentas en muchos de los casos pues se enfrentan a sus propios partidos, sus estructuras, los recursos que tienen los partidos, y no va a ser tampoco sencillo. Llegamos a la paridad, pero siempre, como en todo avance, se nos abren un montón de nuevos retos a las mujeres. Sí, porque uno pudiera suponer que se iban a repetir cosas, estas discusiones de si tiene credenciales la compañera, que si no tiene, que si algunas yo las conozco mejor, dice el dirigente. Eso se iba a enfrentar, de hecho se ha estado enfrentando en la selección de candidaturas, pero la pandemia plantea dificultades para ver si les dan los recursos, por un lado, y dificultades en los tribunales. No hay facilidad como de ir con ellas. Hablo de las redes que tú señalas. Y hoy no tenemos una propuesta, no tenemos, me parece, pero tú sabrás mejor si tenemos una propuesta de bancada feminista como en aquellos años. Esto ya se perdió. No ha habido estos pases de estafeta entre una legislatura y otra, por lo menos no hubo en esta legislatura de la paridad y la anterior, y me parece que uno de los efectos importantes es que el movimiento feminista sí estaba dividido con respecto a cómo sería el gobierno, y había muchas organizaciones feministas pues que evitaron o prefirieron guardar silencio pues para darle incluso el beneficio de la duda a este gobierno, y que pues al paso ya de los meses y de los años pues han visto que esto tampoco fue la mejor estrategia, porque el feminismo siempre tenía que estar al frente denunciando lo que ve y exigiendo resultados, sobre todo pues a quienes somos legisladoras, y por eso me parece muy importante que rumbo a la siguiente legislatura, que será también sin duda una legislatura paritaria, podamos generar la posibilidad de que pues haya este pase de estafeta, y el grupo de igualdad sustantiva estará trabajando en eso, en generar un informe de todo lo que se consiguió en esta legislatura, pero también un documento que deje los pendientes. ¿Por qué? Porque si algo hemos sido especialistas las mujeres es en eso, en trabajar unidas. O sea, la verdad de las cosas que cuando trabajamos de manera plural, unidas, con un objetivo, avanzamos más rápido. Y la otra es tener la capacidad de reconocer el momento en el que estamos para a partir de ahí dar el siguiente paso. Por eso es que las leyes, las políticas públicas en materia de igualdad habían venido avanzando, porque las mujeres teníamos esa capacidad de poner un punto y de decir, a partir de aquí hay que dar el siguiente paso. Y eso es lo que queremos dejar en el grupo de igualdad. Lo están discutiendo. Lo estamos trabajando, dejar este informe para la siguiente legislatura. ¿Tú qué dirías para cerrar, Marta? ¿Cuáles son como las 3 cosas fundamentales para lo que viene? No se va a ir la pandemia, va a seguir porque no hay capacidades para atender a todas las mujeres violentadas. Tenemos el problema de atención de mujeres embarazadas, y también de la enorme cantidad de mujeres que han tenido que cerrar sus changarros, o que se han tenido que mover de una empresa a otra, o que han cambiado incluso de actividad, porque hay algunas periodistas que yo conozco que venden cosas por internet porque no les queda otro remedio. Entonces, ¿cuáles serían las 3 cosas que tendría que analizar este periodo que terminará en agosto, o el nuevo en el cambio electoral? Como las 3 cosas fundamentales, pues o 4. Que el gran tema ahorita sigue siendo las violencias contra las mujeres. O sea, desafortunadamente, las violencias contra las mujeres se han vuelto la principal amenaza para todo lo demás que hemos venido avanzando. Las mujeres alcanzamos el derecho a estudiar, y sin embargo hoy la violencia
limita a las mujeres porque hay acoso, hay abuso en universidades y en escuelas. Alcanzamos el derecho al trabajo y las mujeres son acosadas en el trabajo, incluso el derecho a salir a la calle libremente, y las mujeres somos violentadas en la calle, asesinadas, etcétera. Entonces, hoy en día la principal amenaza sigue siendo las violencias, y es un asunto en el que tenemos que encontrar la manera de salir juntas, pues porque nos afecta a todas, no importando, por supuesto, del partido del que seamos, ni del estrato socioeconómico, ni de la educación que tengamos. Es una realidad que nos está afectando a todas, y tenemos la obligación de hacerle un frente común. Para eso se requieren políticas públicas, se requieren recursos, o sea, no podemos olvidar los presupuestos públicos encaminados a atender la violencia, y requerimos comprometer a todos los niveles de gobierno, porque no solamente, sin duda, el Ejecutivo tiene un papel fundamental, sí, pero están los gobiernos, pero también están los gobiernos estatales y los congresos locales y los municipales, y el Poder Judicial, porque el acceso a la justicia de las mujeres sigue siendo muy deficiente. Tenemos que y los órganos electorales. Yo siempre he dicho que tenemos que verlo como la pandemia que es, o sea, ya entendimos lo que es una pandemia. Para hacerle frente a la violencia contra las mujeres tenemos que hacer un frente de Estado para ponerle un alto a las violencias contra las mujeres. Y ese es el gran tema que hay que seguir trabajando. El otro tema, sin duda, me parece que tiene que ver con la parte económica de las mujeres. Como te decía, esta pandemia además ha dejado claro que es gracias al trabajo de las mujeres que se ha sostenido incluso las medidas de emergencia sanitaria decretadas por el gobierno, porque si no ha sido por el trabajo de las mujeres, de cuidados, de llevar ingresos, de hacerse cargo de las personas adultas mayores, de la educación a distancia, la pandemia no se hubiera podido sostener. Claro, están las mamás con los niños en las compus. Y lo peor de todo es que están profundizando las desigualdades. ¿Por qué? Porque están mujeres perdiendo los empleos, porque hay más violencia, porque no hay condiciones para atenderla. Entonces, tenemos que atender la situación económica de las mujeres. Siempre que se piensa en generar empleos, se piensa en empleos que no son para mujeres, y todavía hay, pues sin duda, trabajos claramente dirigidos para hombres. Por ejemplo, se piensa en la industria de la construcción, y aunque cada vez hay más mujeres en la industria de la construcción, pues eran trabajos primordialmente para hombres y no para mujeres que trabajamos más en el área de servicios. Entonces tenemos que pensar en cómo generar empleos para las mujeres, y sobre todo en esta situación ahora del trabajo en casa, ¿no? Y por supuesto el tema de los cuidados. Se aprobó, por ejemplo, durante la pandemia, la reforma constitucional para reconocer el derecho al cuidado aquí en la Cámara de Diputados. Ya se turnó al Senado, esperamos que se discuta pronto, porque es un tema fundamental, reconocer que las mujeres estamos haciéndonos cargo de los cuidados, y a partir de esto generar un sistema nacional de cuidados que empezara por generar ingresos a las cuidadoras, a las mujeres que se dedican totalmente al cuidado. Sería un paso muy importante, y creo que esta administración debería de ver con esos ojos este tipo de problemas.